En este video vamos a seguir estudiando la forma de poder resolver una ecuación de primer grado, también llamada ecuación lineal. Bien, tenemos el primer ejemplo. La ecuación es 8x menos 4 más 3x igual a 7x más x más 14. Como comentamos en el video número 1, del lado izquierdo del signo de la igualdad debemos de ubicar o escribir todos los términos que tienen letra, mientras que del lado derecho de la igualdad debemos de escribir todos los números que no tienen letra. Por lo tanto, pues podemos ver que el término 7x y el término x, estos dos términos los vamos a tener que brincar al lado izquierdo. El menos 4 es número y como tal debe de estar colocado del lado derecho. Por lo tanto, el menos 4 lo vamos a brincar al lado derecho. Bien, llevamos a cabo ese salto de términos. Como nos podemos dar cuenta, el término 8x positivo y el término más 3x se encontraban ya del lado izquierdo. Por lo tanto, lo único que hacemos es recorrer ambos términos al segundo renglón. Por otra parte, el término 7x y el término más x se tuvieron que brincar de la derecha, brincar a la izquierda. Por lo que el 7x, de ser positivo, ahora será negativo. Y el más x es positivo y ahora quedó como negativo. El número menos 4 lo brincamos de la izquierda a la derecha a un lado del más 14. De negativo brincó a positivo. El más 14, como no tuvo la necesidad de brincarlo, simplemente se recorrió. Por lo tanto, la igualdad nos quedó 8x más 3x menos 7x menos x igual a más 14 más 4. Lo que vamos a hacer a continuación es una reducción de términos. La reducción hay que entenderla como una suma o una resta de términos. Como podemos ver, tenemos aquí dos términos positivos, 8 y 3x, y dos términos negativos, menos 7x y menos 1. Del lado de los números solamente tenemos dos términos, ambos positivos. Bien, veamos la simplificación. En primer lugar, se sumaron los términos que tienen signo más. 8 más 3 nos dio como resultado 11x. De igual manera, los términos con signo negativo se sumaron. Menos 7 y menos 1 nos da como resultado menos 8x. Del lado de los números, tuvimos que sumar 14 más 4 y nos dio más 18. La igualdad quedó como 11x menos 8x igual a más 18. Podemos observar que del lado de la letra todavía debemos de seguir simplificando o de seguir reduciendo. Por lo tanto, vamos a restar, dado que el primer número es positivo y el segundo número negativo. De esta manera, 11 positivo y 8 negativo nos da como resultado más 3x. Del lado de número, del lado derecho, simplemente el 18 simplemente se recorre. Ahora la igualdad nos quedó más 3x igual a más 18. Lo que vamos a hacer a continuación es un despeje. Ya lo comentamos en el video número 1 que despejar no es lo mismo que brincar. Cuando despejamos, le vamos a quitar a la letra el número.
por lo que aquí vamos a quitar el más 3 para que la letra quede sola. Este número más 3 lo vamos a pasar debajo del 18. Pero hay que recordar que cuando el número se le quita a la letra y lo pasamos al lado contrario, no cambia de signo. Por lo tanto, esto nos quedaría así. Hay que observar que el más 3 se lo retiramos a la letra y lo escribimos debajo del número 18. Observa cómo no sufrió ningún cambio. Sigue quedando como más 3. Para obtener finalmente el valor de la incógnita o el valor de la letra, vamos a dividir 18 entre 3. Pero antes apliquemos la regla de signos. Más entre más, resultado positivo. Signos iguales, resultado positivo. Por lo tanto, 18 entre 3 nos da como resultado 6. El valor que hemos obtenido de la variable o de la incógnita es x igual a 6. Bien, continuemos con un segundo ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación, la siguiente igualdad: 35 menos 22x más 6 menos 18x igual a 14 menos 3x más 2. Como te podrás dar cuenta, el número menos 30x tiene letra y por lo tanto lo debemos de brincar. De aquí lo vamos a brincar al lado izquierdo. Recuerda que del lado izquierdo, todo este lado le pertenece a los números que tienen letra. Por esa razón, el menos 30 debe de pasar al lado contrario. También es importante señalar que del lado derecho, todo este lado es exclusivamente para los números que no tienen letra. Por lo tanto, pues podemos ver que este 35 y este 6 los vamos a tener que brincar de aquí a la derecha. Lo mismo el número 6. Hay que recordar que cuando brincamos un término de un lado hacia el otro, debemos de invertir el signo. De esta manera, podemos ver que el menos 30x era negativo y cuando este menos 30 lo brincamos acá de negativo, observa en el segundo renglón, ya quedó positivo. ¿Qué pasó con el 22 y qué pasó con el 18 negativo? Pues no pasa absolutamente nada, dado que el 22 y el 18 al tener letra, pues ya van o deben de quedar acomodados del lado izquierdo. Y el 22 y el menos 18 ya están del lado izquierdo. Así que solamente tomamos estos dos términos y los bajamos al segundo renglón. Observa cómo no sufrieron ningún cambio, quedaron igual. Del lado de los números, el 14 positivo y el 32 positivo no se deben de brincar, dado que los números deben ocupar el lado derecho de la igualdad. ¿Qué hicimos con el 14 y con el 32? Simplemente los escribimos en el segundo renglón y no sufrieron ningún cambio. Sin embargo, el 35, que estaba del lado izquierdo, lo pasamos al lado derecho. De positivo, el 35 ahora pasó como negativo. Lo mismo el 6, estaba positivo y al brincarlo a la derecha quedó como negativo. Bien, de esta manera hemos ordenado del lado izquierdo todos los términos que tienen letra, mientras que del lado derecho todos los términos que solamente son número. Bien, el siguiente paso consiste en reducir términos, es decir, disminuirlos utilizando suma y resta. Podemos darnos cuenta que del lado de la letra tenemos dos términos negativos
y un positivo. Así que lo más conveniente será, primeramente, vamos a sumar los dos negativos. El positivo lo vamos a dejar igual, ya que es el único término que tiene signo más. En este caso, pues vamos a sumar menos 22 con menos 18, obteniendo menos 40x. El 30x es el único término positivo, no hay otro término con quien se sume o con quien se reste, por lo tanto el término solamente lo recorremos al tercer renglón. Veamos ahora qué sucede con el lado derecho, donde se encuentran los números. Te darás cuenta que del lado derecho tenemos dos números positivos, que es el 14 y es el 32, y ambos números los vamos a sumar. 14 más 32 da más 46. También tenemos dos números negativos, el menos 35 y el menos 6. Estos dos números negativos los vamos a sumar, quedando como menos 41. Date cuenta que todavía no termina la reducción, dado que aquí tenemos un número negativo y el otro positivo. Por lo tanto, del lado de la letra tendremos que restar. De esta manera, menos 40 más 30 nos va a quedar como resultado menos 10. Si estás observando, aquí hay un error, dado que la resta de estos dos nos debe dar menos 10, no 11. Del lado de los números vamos a restar más 47 y menos 41, quedando como resultado más 5. Vuelvo a insistir, aquí hay un error, en vez de ser 11, debemos de anotar el número 10. Bien, en el siguiente paso vamos a despejar, es decir, le vamos a quitar a la letra el número. Cuando a la letra le quitamos el número, ese número lo vamos a pasar del otro lado, al lado derecho, sin cambiar el signo. Como te puedes dar cuenta, es 11 negativo y quedó 11 negativo. Recordemos que aquí debe ser 10. Por lo tanto, la igualdad nos va a quedar más 5 sobre menos 10. De esta manera, pues vamos a aplicar la regla de los signos para terminar. Más y menos nos da negativo y 5 entre 10, al no poderse dividir porque nos daría un número decimal, pues simplemente lo dejamos indicado como fracción. Es muy importante señalar que el resultado de una ecuación no siempre puede quedar un número entero, sino en ocasiones es posible que quede un número fraccionario, como en este ejemplo nos quedó una fracción y en el ejemplo anterior pues nos quedó un número entero. Así que los resultados que puede tener la letra o la incógnita están abiertos a que en alguna ecuación sea positivo entero o positivo negativo y en otra ecuación sea fraccionario positivo o fraccionario negativo. Bien, veamos los siguientes ejemplos en donde pues algo que le llamamos signos de agrupación y me refiero a los paréntesis. Estas ecuaciones, como las que vamos a ver en estos dos ejemplos, tienen signos de agrupación, paréntesis, tanto de un lado como del otro. Por lo tanto, hay que recordar que para eliminar un signo de agrupación, para eliminar un paréntesis, solamente basta con multiplicar el signo que se encuentra por fuera por los signos que se encuentran por dentro. En este caso el negativo va a multiplicar al más del 2 y después el negativo va a multiplicar al negativo del 1. Del lado derecho, este signo negativo va a multiplicar al positivo del 3 y después este negativo debe de multiplicar al negativo del 5.
En el último paréntesis vamos a proceder de manera similar. Este positivo va a multiplicar al negativo y posteriormente este positivo multiplica al positivo del 24. De esta manera vamos a eliminar los paréntesis. Por lo tanto, vamos a checar. El primer término simplemente queda igual. Enseguida, multiplicamos negativo por positivo. Menos por más, menos. Ahora este negativo multiplica al otro negativo. Menos por menos, más 1. Bien. Voy a indicar aquí la multiplicación que efectivamente deben de llevarse a cabo. Este signo negativo multiplica al positivo del 2 y después este signo negativo multiplica al negativo del 1. De ahí que menos por más, menos, y menos por menos, más. Del lado derecho, el 7x, este número, este término, simplemente lo bajamos igual, y ahora este signo negativo multiplica al positivo del 3, quedando menos por más, menos 3. Posteriormente, este negativo va a multiplicar al negativo del menos 5. De esta manera, menos por menos, más 5x. Para el último paréntesis, este signo positivo va a multiplicar al negativo de la primer x y posteriormente este signo va a multiplicar al positivo del 24. De esta manera, más por menos, menos x, y después más por más 24. Hasta aquí, pues hemos eliminado los signos de agrupación, los paréntesis. De esta manera, nos queda una ecuación más sencilla, ya sin paréntesis. Y lo que vamos a hacer a continuación es el acomodo. Del lado izquierdo, todos los términos que tienen letra. Y del lado derecho, todos los términos que son solamente números. Por lo tanto, el 7x, el 5x y el menos x, este término, este y este, los tendremos que pasar al lado izquierdo. Recordemos que cuando cambiamos términos, invertimos el signo. De esta manera, el 7 era positivo, ahora será negativo. El 5x era positivo, ahora quedó negativo. Y el menos x cambió a positivo. ¿Qué pasó con el 3x y con el menos 2x? Al no brincarse esos términos, se mantuvieron igual. Observa cómo son exactamente igual, únicamente los recorrimos al tercer renglón. Del lado de los números, el menos 3 y el más 24, este término y este de aquí, permanecen del lado derecho, es decir, quedan igual, solamente lo que hicimos fue recorrerlos al tercer renglón. Pero fíjate bien que el más 1 debe de estar del lado derecho, es positivo, y al brincarlo a un lado del 24 le hemos cambiado a negativo. De esta manera ahora vamos a reducir términos semejantes. Bien, nos damos cuenta que del lado izquierdo, del lado de la letra, tenemos dos términos positivos, que es el más 3 y el más 1x. Por lo tanto, pues vamos a sumar estos dos términos positivos. 3 más 1 nos queda 4x. De igual manera, observamos que tenemos tres términos negativos, el menos 2, el menos 7 y el menos 5. Y esos tres términos los vamos a sumar negativamente. Menos 2, menos 7 y menos 5 nos da como resultado menos 14x. Del lado derecho, del lado de los números, pues vemos que tenemos dos negativos, que es el menos 3 y el menos 1, y solamente un positivo. Por lo tanto, pues lo más correcto es sumar primero los negativos. En este caso, menos 3 menos 1 nos da como resultado menos 4. Mientras el 24 es el único término positivo
pues este término solamente lo recorremos sin cambiar absolutamente nada. De esta manera la igualdad nos quedó 4x menos 14x es igual a menos 4 más 24. Vamos ahora a reducir estos dos restando y posteriormente vamos a reducir los números menos 4 y más 24 también restando. De esta manera, del lado de la letra nos queda menos 10x y del lado del número al restarse nos queda más 20. A continuación vamos a llevar a cabo el despeje, es decir, retirarle a la letra el número. Por lo tanto, el menos 10, vamos a tomar este número y lo vamos a pasar debajo del número 20. Hay que recordar que el número que le quitas a la letra, pues lo debes de colocar debajo, es decir, dividiendo. Por lo tanto, el menos 10 pues va a quedar debajo del más 20. De esta manera la ecuación nos quedó que x es igual a más 20 sobre menos 10. Bien, pues para llegar al resultado final, aplicamos regla de signos, más y menos, signos diferentes, resultado negativo. Ahora vamos a dividir los números, 20 entre 10 igual a 2. ¿Cuál es el valor de la variable? ¿Cuál es el valor de la incógnita? X igual a menos 2. Como podrás observar, el procedimiento es un poco más largo, requiere más de pasos, porque pues estamos manejando una ecuación un poquito más grande, en donde esta ecuación pues viene con signos de agrupación, los cuales son necesarios eliminarlos desde un principio. Bien, veamos el siguiente ejemplo, en donde tenemos la siguiente igualdad: 4x más 2x menos 2 igual a 4x menos 2 más 4x más menos x menos 10. Hay que hacer notar que esta ecuación viene escrita con paréntesis, por lo tanto, pues lo que vamos a hacer en primer lugar es eliminar todos los paréntesis. Vamos a eliminar el primer paréntesis, vamos a eliminar el segundo y vamos a eliminar el tercero. Ahora bien, ¿cómo eliminamos paréntesis? Pues simplemente vamos a multiplicar el signo que se encuentra por fuera por el signo de cada término que se encuentra dentro del paréntesis. De esta manera, pues vamos a multiplicar este positivo por este positivo del 6. Y después este positivo lo vamos a multiplicar por el negativo del 2. Bien, realizando estas operaciones nos va a quedar más por más 6x, más por menos, menos 2. Observa que el primer término no se está haciendo ninguna operación, simplemente este 4x lo recorremos al segundo renglón. Del lado derecho, el primer término, que es 3x, simplemente lo recorremos. Pero ahora, para eliminar el segundo paréntesis, vamos a multiplicar el signo que se encuentra por dentro por el signo del 2 y después el mismo signo negativo de afuera por el más del número 4x. Bien, aplicando esta regla nos queda menos por más, menos 2. Y enseguida el negativo multiplica el positivo del 4. Menos por más, menos, y bajamos el 4x. En el último paréntesis, de igual manera, vamos a multiplicar este signo positivo primero por el negativo de la letra, y posteriormente este signo positivo va a multiplicar al signo negativo del menos 10. Por lo tanto, de esa manera vamos a eliminar el último paréntesis. Más por menos, recuérdalo, signos diferentes, resultado negativo. Más por menos, menos 10. Y más por menos, menos 10. Bien, de esta manera, pues la ecuación, ya nos quedó una ecuación en donde ya no tenemos signos de agrupación. El siguiente paso es acomodar, escribir del lado izquierdo cada uno de los términos que tiene letra. Como te darás cuenta,
el 8x, el menos 4x y el menos x, estos tres términos los debemos de brincar a la derecha. El 8 lo vamos a brincar, el menos 4 también y el menos x también. Por otra parte, del lado derecho van puros números y de ese lado pues va a permanecer el menos 2 y el menos 10 y solamente vamos a tomar el menos 2 y lo vamos a brincar de aquí de la izquierda a la derecha y recordemos que cuando se brincan términos hay que cambiar el signo. De esta manera hay que observar que 4x más 6x quedó igual, simplemente recorrimos ambos términos al tercer renglón, mientras que el 8x al brincar de positivo cambia a negativo. De igual manera el menos 4x de negativo pasa a positivo. Y el último término, que es el menos x, era negativo y quedó finalmente positivo. Del lado de los números tenemos menos 2 y menos 10. Ambos números deben de estar del lado derecho y ya se encuentran del lado derecho. Por lo tanto, estos números no hay necesidad de brincarlos. Simplemente los vamos a recorrer hacia abajo igual. Menos 10 y menos 2. Por otra parte, el menos 2 está del lado izquierdo. Lo debemos de brincar al lado derecho a un lado del 10. Era negativo y al brincarse ahora quedó positivo. Una vez que llegamos aquí, los siguientes pasos va a ser una reducción de términos. Por lo tanto, pues nos podemos dar cuenta que del lado de la letra tenemos 4 términos positivos, que es 4, 6, otro 4 y 1. Vamos a sumar. 6 más 4, 10, 10 más 4, 14, 14 más 1, 15x. Solamente tenemos un solo término negativo, no hay otro término negativo con quien reducir. Por lo tanto, pues simplemente este término negativo lo recorremos a un lado del 15. Del lado de los números podemos observar que tenemos dos términos negativos y un solo término positivo. Por lo tanto, pues vamos a sumar estos dos términos negativos. Menos 2, menos 10 nos dan como resultado menos 12. El otro número, que es el más 2, al no haber otro término positivo con quien reducir, pues simplemente lo que hacemos es bajarlo igual. Llegamos a este renglón, a este cuarto renglón, y vamos a seguir reduciendo términos. Y como es pues muy claro, vamos a realizar una resta del lado de las letras y también una resta del lado de los números. ¿Por qué una resta? Pues porque los números que tenemos del lado de la letra son de diferente signo y hay que recordar que si los números llevan signos diferentes, esos números los debemos de restar. De esta manera, 15x menos 8x obtenemos 7x. Ahora, del lado del número también se van a restar, dado que este es negativo y el otro positivo, y signos diferentes, los números se restan. Menos 12 más 2 nos da como resultado menos 10. Enseguida vamos a despejar, es decir, le vamos a retirar el número a la letra. Y este número que le vamos a quitar a la letra, lo vamos a pasar dividiendo, es decir, lo vamos a pasar debajo del número 10. De esta manera nos quedó x igual a menos 10 sobre 7. Como se puede ver aquí, si nosotros dividimos 10 entre 7, nos va a dar como resultado pues un número con punto decimal. Y cuando el resultado aparece de esta forma, que estamos manejando ya decimales, es mejor dejar el resultado como una fracción. Por lo tanto, pues este resultado lo vamos a dejar tal y como está, menos 10 séptimos. Bien, espero que a través de estos dos videos
te haya ayudado a comprender la manera en que se puede resolver una ecuación de primer grado, a la cual también le vamos a llamar ecuación lineal.